abraza la palabra. Porque muchas veces yo la puedo oír, pero no escuchar, que son dos acciones diferentes. Oír porque tengo el sentido del oído bueno, pero escuchar o shema, como muchas veces lo hemos enseñado, es voy a ponerle atención a lo que estoy oyendo. Pero a más de ponerle atención a lo que estoy oyendo, le voy a poner interés y voy a creer, porque yo no te voy aquí a hablar de mi filosofía, sino de lo que está escrito en la palabra. Entonces, y luego que tú creas a lo que está en la palabra, aunque no sientas, tú lo abraces y luego decidas obedecer. Eso es escuchar o shema en el hebreo. Para nosotros escuchar es como que, yo escucho, sí, porque tengo mi oído bueno. Así se debe escuchar la palabra de Dios, con fe. Porque a veces puede venir con dudas, con prejuicios, de repente con prejuicios, sí. Me parece, no me parece. Mucho más si has estudiado homilética o hermenéutica, no está bien la traducción, no está bien la interpretación, no está bien el bosquejo. No, olvídate de eso. Pidámosle al Espíritu Santo en esta hora que Él hable a tu corazón, que nos enseñe, porque lo que realmente en esta mañana vamos es a enseñar la palabra del Señor. Amén. Bueno, después de estas instrucciones, ustedes han visto ya en pantalla cuál es el tema de esta mañana. Si a la cuenta de 3 ustedes lo pueden leer, yo se lo agradecería muchísimo. 1, 2, 3. Ok. Redimidos por su preciosa sangre. Cuando miré este tema, yo siempre, nosotros los que predicamos o enseñamos la palabra, se nos ha enseñado, disculpando la redundancia, que primero la palabra tiene que ministrarnos a nosotros, ¿sí o no? Que nosotros primero tenemos que ser tocados, que nosotros primero, a nosotros se nos tiene que hablar para alinearnos con Dios y decir, es verdad, esto está mal, esto está bien en mí, perdóname, Señor, o gracias porque esto lo estoy aplicando con tu gracia. Y cuando veía este tema de redimidos por la sangre preciosa, yo me hacía la pregunta a mí mismo, ¿cuántas veces hemos dicho en palabras, en oraciones, en cánticos, somos redimidos por la sangre de Cristo? Hasta hay un grupo que se llama Redimido y de redención y por tu sangre. Pero yo veo gente que hace como dos cosas. Dice algo con su boca, pero en su accionar no lo cree. Explíqueme mejor, pastor, te lo explico. Somos libres, exaltamos, libre soy. Pero dentro de tu corazón no te sientes, mira lo que digo la palabra, no te sientes libre porque has fallado a Dios. Te sientes condenado, te sientes esclavo, te sientes que estás lejos de Dios, te sientes que como no buscas mucho de Dios, como no conoces mucho de Él, porque de repente vienes aquí con muchos motivos a veces incorrectos. Hay motivos incorrectos, sí, vienes porque que tengo que ir el domingo a la iglesia, que tengo que ir porque mi mamá me empujó que venga, que tengo que ir porque si no mi mamá me pega su buena arretada. No. O sea, tú vienes acá y Dios, que conoce la intención de tu corazón, sabe por qué vienes. Y entender que si lo que estoy cantando, que si lo que estoy diciendo, y yo me hacía la misma, lo entiende realmente, Angélica. Porque cuando alguien entiende algo de manera correcta, ¡wow! Es algo, si me han dicho, por ejemplo, señora, se ganó en ese sorteo $100,000. Tome, aquí está, no es mentira, no es estafa, aquí está, mire, todo es legal. Y tú dices, $100,000, $100,000, ay Dios mío,
por favor, tranquilícese, señor, aquí están los abogados, aquí está el juez, aquí está todo, aquí está, tráigame su cédula, $100,000 que era el sorteo que se estaba haciendo allá en el mall. ¿Se recuerda el diciembre que usted cogió y hizo compras y tantas cosas y los cupones? $100,000. Por momentos usted dice, no, es mentira, esas son una estafa, no. Pero cuando usted verifica que es verdad, Dios mío, ¿usted qué va a hacer? ¿Llora? ¿Se arrodilla? Gracias, Señor. Bueno, usted estalla de la alegría. $100,000 se acaban, si somos sinceros, se acaban. Ay, pastor, se acaba porque se acaba. Lo menos el mal administrador, 50 para esto, 50,000 para el otro. Y cuando usted ya se dio cuenta, los 100,000 se fueron. Pero yo acá le voy a hablar de algo que no se acaba, de algo que es eterno, de algo que es una realidad. Sino que como nosotros, si humanos, como somos humanos, vivimos más en la carne, le damos más énfasis a lo natural de esta tierra, a lo carnal de nuestra naturaleza. Y no le damos tanta importancia a lo eterno. ¿Sabe cuándo se le da importancia al eterno? A ver, dígame alguien si me puede decir. ¿Cuándo se le da importancia a lo eterno? ¿Cuándo? Cuando está agonizando la persona. Cuando le dicen le quedan pocos días de vida. Eso no es así. Cuando está en una situación crítica, ahí sí le pone énfasis a lo eterno. Perdóname, Señor. Y ahí sí, porque se maneja mucho plano carnal, natural, terrenal de esta tierra. Porque nosotros como recipientes que somos podemos estar llenos de lo terrenal o de lo espiritual. Pero pastora, que solamente voy a vivir en lo espiritual. Escucha, hermano, nosotros somos espíritus, somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero tiene que el espíritu estar gobernando el alma y el cuerpo. Pero cuando se es carnal, gobiernes el alma y no el espíritu. Aquí no espiritual es una persona, ay, que solo está orando, que solo está arrodillada ahí, que solo está cantando. No, quítese ese concepto errado. Andar en el Espíritu es andar conectado con el Espíritu Santo para hacer lo que Él nos manda hacer, llenos de su poder y de su presencia. Y usted puede estar en su trabajo, en su oficina, en la empresa, en la casa, lleno del Espíritu Santo, y cualquier circunstancia que se presente, hay un temblor, hay un terremoto, hay un incendio, hay un sicariato, usted lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús toma gobierno de la circunstancia. Y no es que voy a llamar a aquel pastor, a la líder, ore por mí. Ya es tiempo, iglesia preciosa, que usted mismo accione. Bueno, redimidos por la sangre o por su sangre preciosa. Quisiera presentar el primer texto bíblico que está en Efesios capítulo 1, 7, 8, y vamos a explicar lo que es redención o redimidos. Vamos a explicar por qué, por la sangre, por qué ese elemento, por qué el Señor no usó otro elemento para limpiarme, para salvarme. Pero veamos allí, Efesios capítulo 1, el versículo 7. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos de Éfeso, los efesios, dice así: en quien, ahí hay una persona, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si usted ahora en la tarde se toma el tiempo y lee todo capítulo 1 de Efesios, es maravilloso, porque ahí muestra todo lo que el Señor hizo. Regrese por favor al 7. El 7. En quien tenemos redención. Vamos a explicar con dos ilustraciones el término redención y luego le explico ya de manera con la palabra correspondiente en el griego qué es redención. En una ocasión, había un joven que tenía a su abuelito.
que lo amaba mucho, y le dejó como herencia un reloj de mucho valor. Se lo dejó como herencia. Y el joven, tanto ese reloj tenía un valor emocional, un valor económico, y lo guardaba. Pero empezó a tener problemas económicos. Y lo único que le quedaba de valor era el reloj. Él cogió, lo tomó y se lo llevó a una relojería, lo empeñó. No recibió mucho, pero para algo le suplió. Pero él siempre extrañaba ese reloj porque, vuelvo a repetir, tenía un valor emocional. Hasta que consiguió dinero y fue a rescatar el reloj, a decirle al señor a quien se lo había empeñado, mejor dicho, a quien se lo había vendido, no empeñado, pero se lo había vendido: yo quiero volver a comprar ese reloj. Ok, sí, pero vale mucho más. No importa, démelo. No importa el valor, ya conseguí el dinero, démelo. Lo volvió a rescatar. Lo que era de él, lo volvió a comprar. Lo volvió a obtener por el amor que tenía a ese objeto. Eso es redimir. Comprar, obtener, rescatar algo o a alguien que me pertenecía, pero que en algún momento lo perdí o ya no fue mío. Si estamos hablando de redención, nosotros inicialmente, ahí en el Génesis, Adán y Eva fueron de Dios, diseñados para gobernar, para sojuzgar sobre esta tierra, para tener una vida maravillosa. Tenían una relación con Dios. Y todos conocemos la historia. A causa de la desobediencia, del pecado, de la rebelión, de la transgresión, como usted llame, se rompió todo aquello. Ya el Señor no era nuestro dueño. Ya nosotros no éramos de Él. Ya hay una barrera. Ya hay un distanciamiento con Dios. Ahora el humano se puso a merced de las tinieblas. Dios, que nos creó, dijo: no puede ser así. Se alejaron voluntariamente porque los creé con voluntad. Me han fallado, me han desobedecido, me menospreciaron, se alejaron de mí. Pero el Señor, desde el mismo Génesis, empezó a proveer ya una forma de cómo rescatarnos y volvernos a redimir. Si estamos hablando de que todos nosotros necesitamos redención o hemos necesitado redención, amén, amén. Pero ahora te voy a mostrar redención. En el griego es la palabra apolutrosis, que significa rescatar. Viene en aquel entonces, usted sabe que había esclavitud y había el mercado donde estaban los esclavos, y la gente, los amos, iban y compraban esclavos, pero para hacerlos, para que ellos sean esclavos de ellos. El Señor nuestro Dios utiliza, y esa palabra, la que le mencioné hace un momento, apolutrosis, se daba mucho, se hablaba mucho en el mercado de los esclavos. Y la gente, vuelvo a repetir, iba y compraba. Pero esta palabra apolutrosis es: yo compro un esclavo, ahora es mío, pago un precio, pero no para esclavizarlo para mí, sino para liberarlo. Y asimismo cuenta la historia de un esclavo que era problemático, que nadie lo quería comprar. Pero vino un hombre que conocía el trasfondo familiar de este varón problemático, y vino muy adinerado y lo compró. Y la gente, los que vendían los esclavos, decía: pero ¿cómo vas a comprar si tú sabes que es el problemático de aquí, de este lugar? Permítame, aquí está el precio, yo lo compro.
Y cuando lo compró, le dieron el documento. Ahora usted es esclavo de este nuevo amo. Y el amo vino y rompió el documento. Y el esclavo dijo: ¿pero qué? No, no te compro para mí. Te compro para que seas libre. Eso es redención. Y te voy a explicar un poco mucho más profundo. Que nosotros a veces hemos dicho: soy libre, pero ¿libre de qué? Soy libre del pecado. Pero te lo vuelvo a decir, a veces te sigues sintiendo condenado. Es que ya pequé mucho. Es que ya fallo mucho. Es que yo no sé si soy hasta salvo. No sé, de repente a cuántos de ustedes les ha venido esos pensamientos. Cuando no hay claridad, no está bien establecido lo que es la salvación que Cristo proveyó, compró para tu vida y para mi vida. Y he allí, si a Él le costó tanto, Él va a luchar hasta el fin para no perderte ni para perderme. Satanás sí dice: tú, hijo de Dios, si fallas, tú, hija de Dios, mírate con ese carácter, mírate que no cambias, mírate que esto. Y esos pensamientos hacen que esta persona se aleje de Dios y entienda menos y menos el amor profundo de nuestro Dios. Y añádale eso, póngale un más. Las predicaciones que te hablan de que pues tú fallaste, ya no tienes esperanza. El Señor ya no se interesa por ti. Te vas a perder, te vas a condenar. Yo te digo algo, hermano. El amor de Dios es demasiado profundo. Él es Padre. Y Él te va a luchar. Él va a batallar por ti hasta el fin. Y si tiene que llevarte para que seas salvo o salvo, te lleva antes. Nunca dudemos de su amor, aún frente a muchísimas circunstancias adversas que podamos estar viviendo. ¿Qué más podemos decir de redención? Liberación mediante un pago, rescate legal, comprar para liberar. No es simplemente perdonar, es pagar un precio para sacar a alguien de la esclavitud. Dios no te rescata para recordarte el pasado, sino para devolverte la identidad de hijo que inicialmente teníamos. No sé si usted me está captando, hermano. Cuando no se tiene clara la identidad de quiénes somos, nos sentimos huérfanos. Sí, Dios está allá lejos. Sí, dice que Dios es padre, pero como yo tuve un mal padre en esta tierra, no logro entender cómo es un buen padre. Puedes cantar, pero puedes tener un espíritu de orfandad fuerte. Te puedes sentir solo aún en medio de tanta gente. No puedes recibir ni siquiera un abrazo físico porque dices: yo no lo merezco, yo no soy nadie. Pero déjame decirte que en Cristo Jesús, si tú has nacido de nuevo, tú eres un hijo, una hija de Dios, que tenemos un Padre de los padres. Un Padre maravilloso, santo, justo, bueno, y por lo que Él es, tú y yo no lo podemos defraudar. Si Él es santo, usted y yo también tenemos que vivir de una manera santa, sin impurezas ni en la mente ni en el corazón. Él ha hecho tanto por nosotros. Ahora, si Él nos redimió porque éramos esclavos, ¿esclavos de qué? Se lo explico. ¿De qué fuimos redimidos? ¿De qué esclavitud te está hablando? Porque vuelvo a repetir, muchas veces esto no se entiende. Y como no se entiende, yo sigo creyendo lo mismo o sintiendo lo mismo. En primer lugar, éramos esclavos al pecado. Miremos Romanos 6, 22, 23. Romanos 6, 22, 23. Por favor, ayúdenme. Ok, ahí está en la pantalla. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Roma, le dice: pero ahora,
quedaron libres del poder del pecado. El pecado siempre ha tenido poder. Y se han hecho ahora esclavos de Dios, pero con un amo maravilloso. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, muerte espiritual. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Por favor, el 22, ayúdeme, retrocediendo un poquito. Quedaron libres del poder del pecado. A ver, usted me dice, pastora, que liberación, que redención es liberarme de la esclavitud. Ya el Señor me ha comprado. Pero yo de que estaba atada, yo estoy libre. No, el pecado, el cual todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Todos. Lamentablemente la heredamos de nuestros primeros padres. Esa naturaleza todos la tenemos desde que nacimos. Esa naturaleza nos induce a pecar, a hacer cosas bajas, a hacer cosas egoístas, malas, impuras. Humanamente yo liberarme de esa naturaleza pecaminosa nunca, jamás, como humana que soy, nunca podré ser libre en mis fuerzas humanas de esa naturaleza pecaminosa. Antes nos decían, usted vea, arrodíllese, vaya a caminar, vaya de rodillas hasta tal lugar, haga esa penitencia y ahí como que a ver si le perdonan. ¿Se acuerda de esas penitencias? Arrodíllese en tapillas, arrodíllese en maíz, péguese latigazo y va a ver que el pecado, no, ningún mecanismo humano va a poder liberarnos del poder del pecado. Cristo por eso murió, para comprarnos y decirle a Satanás, aquí está mi sangre, yo los libero y tengo el poder, dice Jesucristo, para destruir ese poder de esa naturaleza pecaminosa que te ata y me ata. Y te voy a decir algo más. Cuando no se cree que somos libres del pecado, porque nosotros accionamos de acuerdo a lo que creemos. Si tú dices, le dices a tu mente, no puedo, es que no puedo. Sí puedes, da el paso, no puedo. Tu mente te gobierna. Si tú en tu mente dices, es que no puedo dejar de pecar, perdóname, eres ignorante o desconocedor de la verdad divina o no quieres dejar de pecar. Pero en Cristo el pecado ya fue cancelado con su poder. La naturaleza clavada en la cruz, fuimos ahí crucificados juntamente con Cristo. En mi alma sí quedó los deseos de la naturaleza, pero ahí el apóstol Pablo, ¿qué dice? Haced morir. Estoy enojada, estoy con coraje. Respira profundo. La técnica de la respiración que le hemos aprendido aquí bastante. Ayúdame, Espíritu Santo, esto está mal, esto está feo, esto es carnal. Yo lo llevo a la cruz de Cristo, ayúdame. ¿Por qué? Porque si el desafío que tengo aquí en la tierra es crecer conforme al carácter de Cristo, mi Cristo no era iracundo, mi Cristo no era así todo rabioso, mi Cristo no era así explosivo, mi Cristo era manso y humilde de corazón. Espíritu Santo, ayúdame. Es la dinámica que tenemos que hacerlo segundo a segundo, porque todos creo que tenemos luchas en nuestra alma. ¿Cuánto tienes luchas en su alma con su carácter, aparte de mí? Pero tú estás consciente. Tú no dices, ay, es que yo soy así. Eres responsable, juntamente con el Espíritu Santo, de hacer morir aquello. El Espíritu te da poder. No podemos seguir diciendo, ay, no, es que yo soy así, y así era mi padre, y así era mi madre, y así moriré. Oye, ya estás en Cristo, ya déjate de esas cosas, amado.
El Señor no es que venimos a Cristo, nos ponen una mala mano o una varita mágica y tú ya eres manso y humilde. Ay, como el personaje de Chosen ahí de Jesucristo. No, es un proceso y proceso. Y cuando no queremos cambiar, el Señor usa su varita correctora para hacernos caminar. Pero el asunto es que yo no, oiga, yo no puedo pensar, o sea, no me cabe a mí en la mente. Para mí yo tengo un concepto de que la vida es tan valiosa, el segundo que se nos dé en esta vida es tan valioso, que yo no puedo perder el tiempo. Ay, güey, lo que Dios quiera. Que allá el Señor haga lo que quiere y yo cruzada de brazos y no hago. Ay, no, Dios mío, eso a mí me angustia, perdónenme. Libres de la esclavitud del pecado. Ya no eres esclavo, el Señor compró tu vida, compró mi vida en la cruz del Calvario para que yo ya no sea esclavo ni del diablo, para que yo ya no sea ni esclavo del pecado, ni del poder del pecado, no, sino que pueda tener la gracia y el poder de Dios para decir, eso no va más y eso no va más, en el nombre de Jesús no va más. Pero es que usted sabe que mi debilidad era agarrarme algo, pues córtame la mano, Señor, pero yo no voy a seguir robando. Tienes que ser radical o no cantas que eres radical. Esto no es asunto de emociones. Esto es asunto de hechos, por favor. Despierte, amada iglesia, el tiempo se acaba. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuántos años lleva? ¿Qué le has permitido o qué le hemos permitido que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros? ¿Cuánto le hemos permitido? Ay, no, perdóneme, pastora, déjeme ver. Estoy con mis cálculos en el 2030, ahí más o menos como que nos consagramos, como que de repente ahí sí, ya tomamos más en serio. ¿Y tú estás seguro que vas a llegar al 2030? ¿Tú estás seguro que el 2030 todavía te encontrará aquí en la tierra? Y tenemos que presentarnos delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Oiga, piense eso. Aquí estoy delante. Ya no es asunto de salvación delante del tribunal de Cristo. Es asunto de obras para recibir recompensas o no tener nada de recompensa. Esto no es ni vivir por vivir, y si yo quiero vivo, no vivo, y si hago, no hago, obedezco, desobedezco, voy, no voy. No, señores, no. Diga conmigo, no. Perdóneme que sea tan intensa, pero usted me conoce que soy así. ¿De qué más fuimos redimidos? De la condenación de la ley. Veamos Gálatas 3, 13, 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Mire, cuando Él fue colgado en la cruz, Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, dice esta versión NTV. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Antes de ir al 14, quiero explicar esto. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. La ley, aquí está la ley mosaica. Y yo me hacía una pregunta. Si el Señor nos dio la ley, pero no la podíamos obedecer, ¿para qué dio la ley, pues? No entiendo y me puse a investigar. Si Él dio los mandamientos, toda la ley que está en los primeros 5 libros de la Escritura, la Torá, como usted le llama, el Pentateuco, los profetas mayores, menores, ahí hay muchos mandatos. Pero ¿por qué, Señor, nos diste la ley si sabías que no íbamos a poderla obedecer? Y dice Deuteronomio 28, 29 que el que no obedece la ley es maldito. No entiendo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que la ley no fue para que tú y yo fuéramos perfectos, sino para que nos diéramos cuenta cuánta necesidad teníamos de un Salvador que viniera a rescatarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. La ley nos empuja a Cristo,
Nos empuja a Cristo porque la ley nos hace ver nuestra deficiencia. La ley te dice, no matarás, por ejemplo, uno de los mandatos. No mentirás, no robarás, no codiciarás. Pero sí, Señor, ahí está. Yo sé que eso no hay que hacerlo. Pero es que no puedo. Ahí entonces se corre donde Cristo. Dame de tu gracia, Espíritu Santo, para no matar, para no robar. ¿Me explico? Cuando fuimos redimidos, fuimos rescatados de esta maldición dictada en la ley. Porque cuando Él fue colgado en esa cruz, Él cargó esa maldición sobre ti, esa maldición sobre mí que nos daba la ley por ser desobediente. Él la tomó, la cargó. Ahí dice, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, de nuestras maldades, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y veamos el 14, por favor. Mediante Cristo Jesús, lea conmigo. 1, 2, 3. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, a los que no eran judíos, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Por la redención que Cristo, por la compra, por el rescate que Él hizo ahí, por esa transacción legal, espiritual que hizo en la cruz. Mire lo que estamos obteniendo. Esa bendición que le prometió a Abraham también es para nosotros. Serán benditos. Ya no hay maldición para el que está en Cristo. Si alguien viene y dice, eres un maldito, cancelo eso, perdóname, porque eso no es una realidad espiritual, porque yo ya soy bendito en Cristo Jesús, gracias al rescate o a la redención que Él hizo a favor nuestro. Te estoy hablando de realidades espirituales, no de sentimientos. Porque cuando fallamos, ¿qué pasa? El enemigo viene y acusa. Tú eres una maldita, tú no tienes bendición. Bueno, ahí te voy a decir algo. Cristo nos bendijo, nos rescató de la maldición. Pero tú puedes volver a tomar la maldición. ¿Cuándo? Cuando desobedeces. Cuando sabiendo que eso está mal y lo haces así, abiertamente, tú mismo le estás abriendo una puerta espiritual en el mundo espiritual para que Satanás pueda volver a esclavizarte. Pero como realidad espiritual, nosotros somos libres. Libres en Cristo Jesús. Libres para amarlo, para adorarlo, para hacer su voluntad. Libres para ser un instrumento de bendición para muchos. Libres para hacer luz en medio de las tinieblas. Libres para traer libertad a muchos que están cautivos. Libres. Pero el enemigo, ¿qué hace? No te quiere que te estés libre. Por eso te insta en tu debilidad a que obres incorrectamente. Y ahí te quedas nuevamente atado. Ay, pastora, pero sí, yo a veces yo mismo me ato. Arrepiéntete y confiesa el pecado. Y llénate del Espíritu Santo para que mantengas tu libertad en Cristo Jesús. ¿De qué más fuimos redimidos? De la ira justa de Dios. Efesios 2:3, por favor. De la ira justa. ¿Por qué? Porque un Dios santo no puede, ¿verdad? A una raza pecadora, pues hacerle piojitos en la cabeza. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Mira tú, por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Por nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor no nos veía, ay, qué bonito, qué lindo. No, hay ira de Dios frente a una naturaleza pecaminosa. Pero Cristo Jesús, ahí vivíamos, ahí está, ¿cómo vivíamos? Éramos igual del objeto del enojo de Dios. Pero Cristo, cuando nos redimió, nos liberó, quitó ese enojo, quitó esa ira divina. ¿Por qué? Porque Cristo tomó tu pecado, mi pecado,
Aquí el Señor tenía ira sobre el pecador, pero Cristo lo tomó. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos libres. Es como que alguien venga acá y diga: usted va a ser condenado a tantos años. Pero venga otra persona y diga: no, por favor, no le condenen. Yo voy a pagar la condena de esa persona. Póngame las esposas, déjelo libre. Yo voy a pagar lo que a él le toca pagar. Eso es lo que hizo Cristo, para que usted me pueda comprender mejor. Entonces, frente a eso, yo, hija de Dios, hijo de Dios, que he recibido tanto, yo no puedo estar con los brazos cruzados. Yo no puedo estar viviendo así como que de lejito nomás. Soy un fiel oyente, soy un fiel simpatizante. Oiga, Él ha hecho tantísimo por nosotros. ¿De qué más fuimos redimidos? Del dominio de las tinieblas. Colosenses 1:13, que usted lo ha escuchado, lo hemos leído, lo hemos meditado mucho. Colosenses, rapidito por favor. Colosenses 1:13. Es maravilloso. Yo quiero que todas las damas de esta comunidad que están acá presentes puedan ayudarme a leer este texto bíblico. 1, 2, 3. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No nos trasladó a religión alguna. Eso es invento y filosofía humana. Acá es un asunto de reinos. Del reino de las tinieblas, gobernado por Satanás y sus legiones demoníacas, o el reino de la luz, donde Jesucristo es el Señor y el Rey. Y dice ahí: Él nos rescató, nos redimió del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿En qué reino te encuentras? ¿En el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? ¿En qué reino te encuentras? Por acá, ¿en qué reino te encuentras? Si yo estoy en el reino de la luz, estoy en el reino de Cristo. Estoy bajo el gobierno de Cristo. Pero me puedo salir cuando desobedezco y hago cosas que sé que están mal. Pero una vez te reitero, el espíritu que está en ti, yo sé que te va a redarguir. No le hagas oído sordo. Perdóname, límpiame con tu sangre. Yo vuelvo al reino de la luz. Pero no te mantengas afuera, ni te mantengas así como que sí, como que no. No, porque tenemos que aprender a ser radicales. Es peligroso estar en dos reinos. Estoy aquí en la iglesia, escucho palabra y tanta cosa, y de repente de lunes a viernes yo estoy en el reino de las tinieblas haciendo cosas incorrectas. No olvide que Dios es omnisciente, omnipresente. Él sabe todo lo que hay en su corazón. Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar, pero Él está allí. Necesitamos estar claro en aquello. Ahora, este rescate, el Señor murió, se llevó ahí en la cruz nuestra maldición, recibió la ira de Dios. Por eso es que Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En una de sus palabras cuando estaba en la cruz. Nos ha liberado de la condenación de la ley. Ya esa ley que está en Deuteronomio capítulo 28 no va para conmigo, porque ahora en Cristo Jesús Él ya me liberó. Ya no hay condenación, ya no hay maldición para los que estamos en Cristo. En Cristo, en Cristo, es decir, en obediencia. Nos compró con su sangre. Y ahí otra pregunta que vino a mi mente: ¿pero por qué utiliza este elemento llamado la sangre? ¿Por qué no utilizó el agua? No sé, cualquier otro elemento. Y investigando menciona que todos conocemos que en el judaísmo, más aquí está escrito en el libro de Levíticos, en los primeros libros del Pentateuco, cómo el Señor dispuso que se presenten sacrificios, que se presenten animales,
para expiar. Expiar es cubrir nada más momentáneamente el pecado. No es que limpiaba definitivamente el pecado. Entonces, miramos que la palabra expiación es cubrir, proteger. Y antiguamente la sangre actuaba como esa cobertura, como esa misericordia, no para salvar, sino como para tener tapado el pecado. Es decir, alguien pecaba y tenía que presentar un animalito en sacrificio, y la sangre tenía que ser derramada, porque la sangre, lo dice la Escritura, ya lo vamos a ver, en la sangre está la vida. Por eso el Señor utiliza este elemento llamado sangre. Levítico 17:11, si lo tiene ahí por favor. El Levítico 17:11, esto lo estipuló el mismo Señor. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Esto era todo el rito del judaísmo, que tenía que haber un sacrificio, un animalito allí, que tenía que ser sacrificado y tenía que vertir sangre, y eso hacía la expiación, purificación de los pecados, pues en aquel entonces. Pero era una figura de lo que iba a venir posteriormente a través del Redentor, cuando Cristo ya viniera a la tierra. Porque si usted está leyendo Levítico, son primeros libros de la Biblia. Ok, la sangre, vida derramada. Esto fue establecido por nuestro Señor, por mandato divino, no fue por invención humana. Ahora, este sacrificio que nuestro Señor hizo, lo dice la Escritura en el libro de los Hebreos, hablan maravillosamente de todo este asunto de la purificación con la sangre, de lo que pasaba en el judaísmo, de lo que pasaba en los ritos establecidos en los primeros libros de la Biblia. Ok, ahora viene Cristo, nuestro Señor, como el sacrificio, como el cordero que quita el pecado del mundo, como el cordero sin mancha, como el mismo Dios hecho hombre, baja a la tierra y muere como ese cordero inmolado allí, para que al derramar su sangre no solamente me cubra, sino me limpie, me lave de mis maldades, y aún hasta mi conciencia y tu conciencia sea limpia de toda fechoría, de toda maldad, y podamos adorar libres sin condenación delante de nuestro Dios. No sé si usted lo está comprendiendo, hermano. Esto es un asunto de cómo era o cómo ha sido la vida humana. Leamos rápidamente, por favor, Primera de Pedro 2:24. Ya estamos por terminar. Primera de Pedro 2:24. Dice así: Él mismo cargó nuestros pecados, no era el pecado de Él, nuestras maldades, sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos, separados, apartados del pecado, y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Pedro menciona la última parte, recordando lo que dice Isaías 53 allá, cuando el profeta habla del Mesías, lo que iba a hacer. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Cristo ya lo proveyó. Cristo ya lo proveyó para que tú y yo podamos caminar rectamente. Nadie puede decir: es que yo no puedo caminar correcto. Sí, has dicho una verdad. En tus fuerzas ni en mi fuerza yo no puedo caminar rectamente. ¿Sí lo escuchó? En tus fuerzas o en mi fuerza yo no puedo caminar rectamente. Es la gracia, el poder, la ayuda que me provee el que habita aquí, el Espíritu Santo de Dios. Eso se lo logró gracias
a la redención que Cristo hizo allá. Nos sacó de la esclavitud del diablo, la cual pues inició cuando Adán y Eva pecaron. El Señor me rescata, me pasa su reino, se lleva mi maldad, vuelvo a repetir, se lleva la ira que tenía que recaer sobre mí. Él se lleva mis pecados y me da la capacidad ahora para vivir rectamente. Vuelvo a repetir, esto no es cuestión de sentir, esto es cuestión de verdades eternas. Cuando no se entiende estas verdades eternas, entonces nosotros los humanos, y muchas veces digo los evangélicos, y no me gusta decir los evangélicos porque eso me suena religioso, los hijos de Dios, pero los evangélicos solo vienen es para que, ay Señor, ayúdame con mi problema, mira que no tengo trabajo, mira que mi hijo, o sea, por sus necesidades humanas, para que se les supla sus necesidades humanas. Entonces cuando alguien vive así, pensando así, solamente es egocéntrico, es antropocéntrico, es decir, solo mira para su necesidad, para su vida almática. Pero aquí te estoy hablando para suplir necesidades espirituales eternas. ¿Qué va a pasar si te llega hoy día la muerte? Ay, sí has tenido trabajo, ay, sí la familia está bien. Eso se queda aquí. ¿Y de tu alma? ¿Cómo viviste para Dios? ¿Le creíste a Él? Y si le crees a Él, entonces le sirves a Él como Él, por gratitud, por amor. Ay, no, porque es que tengo que servir. Y lo haces bien, en santidad, como Él manda. Entonces necesitamos tener claro aquello. Su sangre preciosa. En el antiguo pacto se pedían animalitos. Ahora es Cristo, su sangre santa y perfecta, la que lava mis maldades. Romanos 3, 25, 26, penúltimo texto bíblico. Por su sangre, también para satisfacer la justicia divina, purificar mi relación con Él. Mire usted, no es que el Señor nos perdonó porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén, amén. A alguien le costó ese perdón tuyo y mío. A alguien le costó esa liberación tuya y mía. A alguien le costó, hermano, a alguien le costó llevarse tu maldad y mi maldad, tu maldición y mi maldición. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Ay, no, es que el Señor me perdonó porque Él es amoroso. Él es justo. Él no se hace de la vista gorda. Ay, porque es compasivo, es que Él tiene que perdonarme. No. A alguien le costó, alguien pagó un precio. Así que nadie me venga a decir, ay, es que en Cristo todo es gratuito. Gratuito. Tienes una mente de pobreza, mi hermano, mi hermana, que creo que aquí no hay nadie ahorita en eso. A alguien le costó que tú y yo tengamos oportunidad de un día mirar cara a cara al Salvador y vivir con Él por la eternidad, siendo pecadores malvados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen diga conmigo, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. ¿Sí ves? Si Él mismo estipuló en el antiguo pacto, tiene que morir un animal, tiene que ser sacrificado, tiene que derramar su sangre para cubrir el pecado. Ok, eso lo estipuló Dios. Y ahora, ¿qué va a pasar después? Ahora viene el Hijo de Dios mismo. Cumple ese sacrificio, porque Él no se podía ir en contra de lo que ya dejó establecido. Y ahí está. Hubo nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida, sacrificó su vida, derramó su propia y preciosa sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando, 26, se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios es justo, hermano. Yo mirando todo esto, yo digo, Señor, la ignorancia es herencia de las tinieblas. Cuando se ignora lo que Cristo hace, no se lo valora,
no se lo busca. Hay mayor interés en otros personajes que en el mismo Señor Jesús. Él que ha hecho tanto por nosotros y que sigue haciendo. Porque no es que ya Él terminó su acto redentor y ya. ¿Dónde está Él? A ver los entendidos, los doctores en teología aquí. ¿Dónde está Él ahora? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra del Padre? Está como el gran sumo sacerdote celestial, intercediendo por usted y por mí. Nadie ora por mí. Váyale a la Biblia, hay uno que está orando por usted. Nadie se interesa por mí. No entiende usted todavía el asunto de lo que es redención. Nadie se interesa. Fue alguien que pagó con su propia sangre. Aquí está mi sangre, aquí está mi vida. Yo doy para rescatar a todos los que creen. Los que creen. Los que creen. Si tú no crees, eso ya es cuestión tuya, mis amados. Y el último texto bíblico, corroborando que Cristo pagó con su preciosa sangre. Terminamos ahí de leer, perdón. Porque miraba hacia el 25, ¿hasta dónde le dije? Hasta el 26, termino de leer esto. Porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría en lo que llevaría a cabo con el tiempo, en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos. Ahí hay otra maravilla. Nosotros justos ante los ojos, justos a sus ojos cuando creen en Jesús. O sea, aparte de ser rescatados, lavados, limpiados, ahora no solamente somos hijos, somos justos. Porque la injusticia nuestra la cargó Cristo. Hubo una transacción eterna allá en la cruz y la justicia de Cristo nos las pasó a los que creemos. Ahora, yo no soy justa, porque yo soy perfecta. Yo soy justa por la justicia de Cristo. Pero ahora tienes responsabilidad de caminar en esa justicia. ¿Sí me explico? Tú no eres justa porque es que yo no peco, es que yo soy perfecta. No, por eso mismo. Porque el humano tiende a ser, vuelvo a repetir, egocéntrico, orgulloso. Yo soy perfecto, yo soy mejor que el de allá, yo soy mejor que el de acá, yo ayuno más, yo oro más, yo soy más espiritual. Eso es orgullo. Y cuando viene esa altivez, el Señor nos mete en situaciones fuertes para que entendamos o para que recordemos que tú no puedes nada sin mí. Me necesitas, te dice el Señor Jesucristo, iglesia. Me necesitas. Si estás respirando es por mí, no porque eres fuerte en tu salud. Una pequeña bacteria, un virus nomás que te toque o que me toque, a ver cómo nos trastorna la salud. Y era robusto y se lo llevó el virus, que era así, microscópico. Porque quien sostiene nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Temamos a Dios, vivamos para Él, doblemos nuestras rodillas y digamos: yo necesito conocerte más, Jesús, necesito amarte, revélate a mi vida. Permíteme valorar ese acto redentor. Diste tu sangre, diste todo por mí. Ya déjate de mirar así, solo horizontal. Voy a mirar a lo alto, de donde viene mi redención. Nuestra redención se aproxima. Ya una redención física se aproxima. Porque mucha gente solo mira así: es que el problema, es que mira la necesidad, es que no tengo novia, es que sí tengo novia, es que no tengo hijo, es que sí tengo hijo, es que no tengo carro, es que... Así. ¿Qué te llevas en la caja cuando te van a enterrar? ¿Te llevas al hijo? ¿Te llevas el carro? ¿Te llevas el novio? ¿La novia? No nos llevamos nada. Por ahí nos pondrán el mejor trajecito. Y aún a veces hasta los familiares: no, ese traje está caro, después se lo van a comer los gusanos. Póngale nomás este vestido. Una sábana. Por favor,
Por favor, tengamos una mente de eternidad. Pensemos más allá de este mundo. Me leyeron, por favor, me proyectaron Primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Y mientras se proyecta, creo que sí le puse. Sí, ok. Bueno, mientras se está proyectando, resumimos. La sangre pagó la sentencia, el precio real. Escuche, por favor. La gracia canceló la deuda. La redención otorgó libertad. La justicia fue satisfecha. No somos esclavos intentando de agradar. Somos redimidos viviendo en libertad. Esto no depende de lo que usted sienta. Es verdad, aunque el creyente muchas veces es débil, se confunde o está en lucha, pero debe de basarse en las verdades espirituales y reales que hemos hablado. El Señor ya firmó un acta legal y la firmó en el cielo. Y ya vamos a leer en el último texto que dice esa acta. Primera de Pedro 1:18 dice ahí: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Ahí está clarito. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Con qué hemos sido rescatados, iglesia? No con monedas, ni con oro, ni plata. La sangre de Cristo. Cuidado con pisotearla. Cuidado con tenerla por común. Ni como con amuleto. Estoy en pecado, pero la sangre de Cristo me cubre. No. La sangre de Cristo nos compró. Por eso Satanás odia la sangre de Cristo. Romanos 8:1, que es el último texto, donde está escrito este asunto de que no hay condenación. Por lo tanto, yo quiero que toda mi audiencia, por favor, me ayude leyendo lo que está en pantalla. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen. ¿Cuántos de los que están acá pertenecemos a Cristo Jesús? Levánteme la mano derecha, bien alto. Téngala levantada. Y te sigo haciendo preguntas. Aun cuando no sientas que perteneces, ¿crees que perteneces a Él? Aun cuando le has fallado a Él, ¿crees que le perteneces a Él? Aun cuando no obedeces, ¿tú crees que le perteneces a Él? ¿Por qué? Porque ya eres de Él. Baje su manito. Cuando un hijo falla a su padre a la primera que pues ve que falló, desobedeció, no le dice: sal de aquí, ya no eres mi hijo, te vas de la casa. Bueno, algunos padres han hecho eso porque ya de repente le colmaron la paciencia, no lo sé. Pero normalmente no se hace eso. Si el hijo viene y dice: papá, perdóname, de verdad que yo soy un mal hijo, y se arrepiente, yo creo que ese padre lo abraza y busca la forma como ayudarlo para que supere su situación. Un padre terrenal, cuanto más nuestro Padre celestial. Pero, diga conmigo, pero no debemos abusar de la gracia de Dios. Soy redimida, soy libre, el Señor me liberó de la maldición, de la ira divina, ahora me he hecho justa. Amén. Si ya entendiste, somos demasiado responsables para cuidar esta gran salvación que le costó nada más ni nada menos al Señor Jesucristo, Hijo del Altísimo, Dios en medio nuestro. Por eso no vivimos religión.
Por eso no es que hoy soy, mañana no soy. Aquí me pongo el domingo el traje de evangélica, el traje de cristiana y después vivo como sea. No. Pero es que pastora, usted sabe, somos humanos. Sí, yo también soy humana, hermana. Yo soy humana. Pero nos vamos de aquí con la responsabilidad de que segundo a segundo yo soy de Cristo. Pertenezco a Él. Ya no vivo para mí, ya vivo para Él. Vivo por Él y tengo que vivir en Él. Dame de tu gracia, Espíritu Santo. Por eso en las madrugadas usted tiene oportunidad de levantarse a interceder, a orar. Día que no hay conexión en la madrugada, usted puede y debe doblar su rodilla. Pastora, es que yo tengo problema en la rodilla, entonces camine, siéntese, póngase de cabeza, pero hable y tenga su tiempo con Dios. Llénese de la presencia de Dios. Abra la Biblia, es que no tengo tiempo. Ahí en el carro donde va, en la metrovía, no sé. Abra la Biblia y lea el capítulo que le toca leer. Medite. Yo no tengo por qué decirlo, pero hay que decirlo. Por la gente nueva que está acá, claro. Y por los que a veces se le olvidan, porque algunos, los adultos mayores, ya pueden venir con el asunto del Alzheimer y todo. Y hay que repetirlo, y si hay que repetirlo. Y no es porque mientras usted más lee, yo gano puntos. Es por su propio bien. Para que no sea carnalcito, sino ande en el Espíritu. Para que se llene de la presencia de Dios y no ande con la depre. Ay, que esto y que el otro. Entregue depresión, entregue dolor. Todos vivimos eso. Pero ¿cómo va a ser que una hija redimida por la sangre de Cristo ande toda chicopalada, ande toda allí? El pastor Harrigan dice: tú te encuentras así, te falta estar con el Señor más tiempo. Así que pasemos más tiempo de aquí en adelante con el Señor y valoremos esa redención maravillosa que se nos ha dado a través de Cristo y el derramamiento de su sangre preciosa. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Jesús. Póngase de pie. No converse. Ya vamos a orar. Vamos a terminar esta celebración. Cierre sus ojitos. En la cruz no solo se pagó un precio, también se clavó un expediente. Todas tus maldades y mis maldades fueron ya perdonadas. Y los pecados futuros también tiene el Señor la capacidad de perdonarlos. Si tú vives de continuo, si yo vivo de continuo con un espíritu de arrepentimiento. Mientras más anhelo agradarle y de repente fallo porque todavía lucho con mi naturaleza, no con mi naturaleza pecaminosa que ya está crucificada, con los malos deseos que esa naturaleza dejó impregnada en el alma. Entonces el Señor, que conoce la intención de tu corazón, sabe: esta hija, este hijo quiere agradarme. Mientras más hablemos con Él, conversemos con Él, nos humillemos, reconozcamos, renunciemos, nos aferremos a Él, Él tendrá mayor oportunidad de trabajar en tu corazón y en mi corazón, y así estar preparados para su regreso. Los días seguirán siendo difíciles. Las tinieblas se seguirán intensificando y usted lo sabe muy bien. Pero la luz, la gloria del Señor depositada dentro de tu vida y de mi vida se hará más evidente mientras más nos rindamos a Él. Mientras más nos rindamos a Él, iglesia. Padre eterno, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos. Si usted ha sido bendecido, si usted ha podido asimilar algo de lo que se le ha mencionado en esta hora,
Dele gracias a Él. Démosle gracias. Démosle gracias por esa gran redención. Nos compró, nos liberó del pecado, del diablo, de la ira divina, de la injusticia, de la maldición. De todo eso nos liberó el Señor. No sé, el gracias queda tan corto. Si podemos entonar el cántico que están ahí en fondo musical y decir aleluya. El Señor rompió mis cadenas. El poder del pecado no puede si tú has nacido de nuevo. Y si todavía luchas con algo, dile: yo quiero aborrecer ese pecado, Dios mío. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. La victoria está en ti. La victoria está en ti. Gracias, Jesucristo. Aleluya, la has ganado para Gracias, Jesús. mí. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya, Gracias, Jesucristo. la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Sí, Señor. Resucitaste, Rey. Gracias, Jesús. Sentado en majestad, Eres eterno, Dios. eres eterno. Gracias, Jesús. Dele gracias con sus propias palabras por haber sido redimido por la sangre preciosa de Jesús. Somos deudores de tan profundo amor. Somos deudores, hermano. Nosotros estábamos destinados por la desobediencia, destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor proveyó salvación. El Señor proveyó liberación. Somos deudores, hermano. Vivamos agradeciendo a Dios con nuestra manera de vivir, a la manera que Él dice que hay que vivir, para que seas un luminar en donde quiera que te muevas, en tu trabajo, en tus estudios, en la calle, en la casa, donde quiera, en tu barrio. Seas luz en medio de las tinieblas. Gracias, Jesús. Levante sus manos. Padre, aquí está.